Listo. Hola, bienvenidos una vez más aquí a la Librería Bonilla. Soy Armando Enríquez y vamos a hablar de un gran libro y para eso tengo el honor de tener aquí junto a mí al doctor Carlos Martínez Azad. Carlos, qué gusto, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Armando. Carlos, voy a empezar por una parte que es un poco obvia o a lo mejor descortés. ¿Cómo llegaste a la historia y a la sociología? Wow, es una pregunta que yo mismo he tratado de responderme y que no es fácil. Pero es muy interesante que yo llego donde estoy a través del cine y de la literatura. Es decir, fui una persona con mucha suerte que podía entrar y salir de los cines cuando yo quisiera, desde muy niño. Y esto por las relaciones personales de mis padres, etcétera. Entonces, vi mucho cine desde muy chico y igualmente comencé a leer de manera, si quieren, fortuita por las bibliotecas en las que me iba encontrando. Y en secundaria, pues ahí La guerra y la paz de Tolstói, que me parecía un acercamiento tremendo a la historia, a la sociología, al comportamiento de las personas. En esa época en que te identificas, entonces quieres ser como un personaje, Como el Conde Rostov. como el Conde Rostov, o Pierre, ¿no? Yo era Pierre, ¿no? Ok, yo era Rostov. Y cuando más aparece, cuando veo la película de Audrey Hepburn y Mel Ferrer, en que Pierre es Henry Fonda, pues, inmediatamente dije, claro, además que me puedo enamorar de Audrey Hepburn, no Natasha, no estaba mal. Y en esas cosas también leí Los Miserables de Víctor Hugo, y ahí es donde comencé realmente a sentir que tenía que hacer una carrera social vinculada con las humanidades, desde luego, y cuando terminé de leer eh, Los Miserables, pues no sé cómo me enteré que había carrera de sociología, y ahí es donde decidí, a través de esa novela, que yo debía estudiar sociología. Claro que cuando llegué a la UNAM me clasificaron para estudiar medicina, pero ahí yo pensé que no era exactamente No estaba bien. la manera como yo estaba buscando esto. Y fíjate, fue de esa forma muy, pues, si se quiere, pues, cuando menos aleatoria, ¿verdad? Como me fui acercando a la sociología y a la historia, no bien a través de luego de esos grandes cuadros sociales que la literatura del siglo XIX, como los autores del siglo pudieron ser de manera muy lograda. Debido a mis orígenes, mi madre es de origen libanés, mi padre jalisciense, entonces pues tuve la oportunidad de vincularme con personas muy diversas. Entonces, con el abuelo libanés, pues siempre estábamos hablando de aquel país. Y claro, entonces crecí sin estar tan constreñido al mundo mexicano. Entonces, sí, en sexto año mis composiciones ya eran sobre las pirámides de Egipto y ese mundo que me comenzó a interesar mucho a través de los relatos del abuelo de mi madre, etc. Y pues crecí
un poco entre esos dos mundos, ¿no? Entre México y Líbano. Y, y, y pude estar en Líbano ya bastante mayor, ya había cumplido 20 años cuando fui la primera vez al Líbano, pero, pero bueno, siempre sentí una afinidad también con esto y, y, y junto pues a los dramas que se viven en México, ¿verdad? Porque mi primer trabajo como sociólogo fue sobre el Valle del Mezquitado, la población india ñañú, y, y evidentemente pues, ahí está el ejercicio de la sociología de lo que pasaba en México, sin perder de vista lo que acontecía también en otros países. Y tu última publicación es esta compilación que publica Bonilla Artigas, que se llama La caída del Imperio Otomano y la creación del Medio Oriente. Bueno, primero te corrijo, espero que no sea la última. Además, no creo que sea la última, porque ya está en prensa una disculpa, la más reciente. Otro trabajo. Sí, siempre me gustó decir más reciente. Sí, tienes toda la razón. Siempre me vi como, bueno, mira, mi método de trabajo, siempre estoy con un libro y al mismo tiempo estoy pensando en lo que puede seguir, ¿no? Claro. Entonces, en realidad este libro sale después de mi libro Libaneses, Hechos e Imaginario de los Inmigrantes en México, el año pasado, y que ahora estamos en espera de una tercera edición. Así es que, bueno, esto se acerca mucho a ese mundo, que es un poco complejo porque escribo sobre lo que en ese momento, sobre lo que me inspira a ese nuevo momento. Porque el libro, recientemente en la Filmoteca de la UNAM acaba de hacer otro libro mío que se llama Tercia de Reyes del Cine Mexicano. Entonces eso está completamente anclado en México, en figuras increíbles como Roberto Gamaldón, José Revueltas y Luis Esposa. Y entonces, pues voy acumulando información, voy escribiendo sobre algo, y al mismo tiempo estoy pensando ya en otras cosas, ¿no? Y pues, sí, a lo mejor es pedante, pero sí me veo como, como aquella película que se llama El hombre de dos mundos, ¿no? Que siempre estoy muy atento a lo que pasa en Medio Oriente, al que estamos este libro, y lo que pasa en México, ¿no? Que a veces más que ver, quiere uno cerrar los ojos, los problemas tan serios que estamos viviendo. Pero fíjate cómo se igualan los dos mundos. A, a, a mi familia en Líbano, digo, ¿cómo pueden vivir aquí con tantos problemas? Dice, ¿cómo puedes vivir en México, verdad? O sea, que realmente de veras nos espejeamos mucho, ¿no? Hay problemas que pueden ser muy serios en ambos países, aunque de diferente índole, pero en todo caso para preocuparse por ambas situaciones, ¿no? Bueno, la idea del libro, de la caída del Imperio Otomano y la creación del Medio Oriente, se da en el contexto en que en 2020 pasado, pues estábamos en el momento en que se cumplían 100 años del fin de la Guerra Mundial, de la Gran Guerra, después ya cumplían la Primera Guerra, la Segunda. Entonces, coincidían los años 20 ya del siglo XXI con ese aniversario, y además con otro que se está cumpliendo ahora en el 2023, son los 100 años de la
la creación de la República Turca, lo cual pues cerraba muy bien todo este periodo, porque eran 100 años en que terminaba el Imperio Otomano y lo que quedaba de esto, pues concluía finalmente en la Turquía, ¿no? Precisamente ahora que sale el libro, está cumpliendo 100 años de existencia pública. Pero además habla del génesis de otros países y de otras regiones en la zona al desmembrarse el Imperio Otomano. Así es, lo importante del desmembramiento del Imperio Otomano, por eso el título, la creación de Medio Oriente. El Medio Oriente que conocemos ahora se formó a finalizar la Gran Guerra. Entonces, es el surgimiento de naciones como Siria, Líbano, Egipto, Jordania, Israel, que va a ser más tardío, ¿verdad? En 1948, pero todos esos países van a ocupar la gran extensión que tuvo el Imperio Otomano. De hecho, en nuestras escuelas, en la manera como se hace historia en México, como por lo general, nuestra mirada siempre es hacia Europa o España. Casi ni siquiera se nos insiste en las escuelas que en la Gran Guerra se puso fin al Imperio Otomano. Habla del fin del Imperio Austrohúngaro, que es más relevante, y bueno, por ahí se puede mencionar y el Imperio Otomano, y nadie sabe qué era esto que sucedía en este lugar, ¿no? Porque además el Imperio Otomano, yo soy de los que sufrió del sistema educativo mexicano, en el libro me enteré de muchas cosas, fue un imperio muy longevo, ¿no? Claro, sí. Tengo una fecha que quiera darle nacimiento, pero sí estamos hablando de más de 500 años, ¿no? Y déjate de lo longevo, un imperio muy poderoso, un imperio de gran riqueza también. De hecho, España siempre le hizo la guerra, el reino español le hizo siempre la guerra al gran sultán que estaba en el Mediterráneo. El Mediterráneo era la cuenca natural de todos estos países. Y bueno, la gran diferencia, y a lo mejor por lo que no nos lo daban las escuelas, era porque, bueno, sigue siendo porque es una religiosidad diferente, ¿no? Porque son musulmanes, en enorme mayoría, y mientras que la Europa que queríamos ver, o la historia que se nos quería inculcar, era más bien la de la Europa cristiana. Europa, como bien sabemos, pues es un continente que se agrupa en torno al cristianismo, para decirlo de manera muy gruesa, ¿no? Entonces, el hecho de ser musulmanes ya genera un poco de conflicto, ¿no? Por eso toda la insistencia de Turquía de formar parte de la Unión Europea ha sido tan complicada, porque ¿cómo? Europa es cristiana, como una cultura musulmana, que de hecho se está insertando la cultura musulmana con la gran migración que ha tenido lugar en los últimos 30, 20 años, ¿no? Lo cual hace pensar que ya no es exactamente solo la Europa cristiana. Pero fíjate que en uno de mis capítulos de otro libro, pues un capítulo se llama Cuando Líbano era Europa, porque
porque sí, a Europa sí, perdón, al Líbano sí lo consideraban como parte de Europa, por la población cristiana tan amplia que había ahí, y porque Francia siempre decidió ejercer una protección sobre ese territorio, porque es algo que sucedió desde el siglo X, ¿no? Es muy antigua esa relación. De hecho, Líbano y sobre todo Beirut eran casi una capital más europea, ¿no? Bueno, mira, para decirlo rápido, la primera reunión de la UNESCO se realiza en Líbano, ¿no? En Beirut. Y en otro asunto más mundano, mi verso, primero fue en Beirut que en otros sitios, así que había mucho. Tú como una persona cercana al cine, al mundo de las imágenes, muchas películas estadounidenses se filmaron en Beirut. Jan Sever, Jane Fonda, Liz Taylor, Sofía Loren, muchos actores más tienen alguna escena, una película que acontece en Beirut. Incluso ya después en el Beirut de la guerra, yo me acuerdo una con con este actor alemán, Hans. Sí, ya sé a cuál te estás refiriendo, que es una película sobre el inicio de la guerra. Exacto. Klaus Maria Unbauer. Sí. Bueno, uno de ellos, pero sí, es verdad que es una de las películas muy buenas. He escrito mucho sobre el cine de esa región, me interesa mucho. En el libro, en esto que estamos hablando de la caída del Imperio Otomano, que tenemos muy buenos investigadores, generalmente de la UNAM, bueno, prácticamente todos de la UNAM, como Hernán Taboada, Andrés Orgaz, Felipe Mario Cobos Alfaro, Judith Buxer, que son investigadores muy reconocidos, y Sara Serchovich, que hace algo muy interesante que tiene que ver con esto, porque hace la caída del Imperio Otomano a través de las telenovelas. Cómo se ve, cómo se representa estas historias de las que estamos hablando a través de esto, y que se ha falseado de esa historia y que se ha inventado, ¿verdad? Porque se inventa mucho. Pero lo importante es que el imperio, como tal, sobre el cual se dicen muchas cosas, a veces con mucha ignorancia y a veces construyendo todo al final del imperio. El final del imperio, o sea, antes de la guerra, el imperio ya está en muchos problemas, ¿no? Ya tiene problemas económicos serios, problemas políticos, porque ya hay la disputa de los jóvenes turcos que no están de acuerdo con el dominio del sultán, en fin, hay muchos problemas, y entonces ahí se agudizan eh, la represión en contra de armenios, en contra de cristianos en general, pero ya no tiene que ver con lo que fue la historia del imperio, porque el imperio, el sultán, fue muy tolerante respecto, permitió que los judíos tuvieran sus propias comunidades, sus propios ejercicios jurídicos, sus propios jueces, sus propios rituales, lo mismo con los cristianos, con las comunidades. Bueno, fue muy tolerante. Muy tolerante respecto a las minorías. ¿Hacen un alto? Listo.
A mí, una de las cosas que me llama es la extensión que alcanzó el Imperio Otomano, ¿no? Porque era África hasta más allá de lo que es hoy Medio Oriente, porque era la península arábiga, ¿no? Sí, sí, la península arábiga también después. Y incluso podríamos decir parte de Rusia. Bueno, más bien lo que fue la Unión Soviética. Varios de esos países estaban muy vinculados. Bueno, de esos países que también surgieron en el 7, estaban vinculados a todo ese gran proceso del imperio. Sí, en la introducción yo hago un esfuerzo por ir mostrando los cambios territoriales que se van dando y en efecto estamos hablando de una enorme extensión que llegó a contener prácticamente todo el norte de África también, lo que es el Magreb y esta gran parte de todo lo que es lo que es el que se llama el Masrek y que concierne a todo lo que actualmente es Medio Oriente. Varios de esos territorios tenían identidad, ¿no? Tenían sus propias identidades, como pues, milenaria, la identidad siria, la identidad de cualquiera de esas demarcaciones que ahora son países. Me cuido mucho de no emplear el término países, porque cuando fueron esos territorios milenarios desde siglos atrás, pues eran otro tipo de entidades, ¿no? Los biblos, una ciudad del Líbano, pues se dice que es la ciudad más antigua habitada sin interrupción por 7.000 años. Entonces, pues justo tienes ese conglomerado, o Damasco, que es una ciudad que está mencionada en el Génesis, ¿no? Entonces, son realmente entidades muy antiguas con un gran concepto de la historicidad, ¿no? Con mucho mayor a veces que en otras partes. Bueno, ¿de qué se trata el judaísmo? Pues se trata también de eso, de encontrar una identidad histórica forjada a lo largo de miles de años, ¿no? Entonces, por todo eso hay esa enorme complejidad que, bueno, ya estados en el sentido del moderno, el concepto, pues son hasta después de la Primera Guerra. Entonces es cuando ya se crean esas entidades estatales, con sus propias instituciones, con sus propias formas de Estado y ya formas políticas democráticas que tienen que ver con democráticas o no tanto, ¿verdad? Pero bueno, que tienen ya que ver con el sentido del ejercicio del poder que prevalece, ¿no? Entonces, Líbano, por ejemplo, resulta un caso muy, muy, muy ad hoc, que además conozco muy bien, porque en 1920, luego de la guerra, el mandato de Inglaterra y Francia, que son los que finalmente van a definir un poco cuáles son las dimensiones de cada uno de los países, que también ahí digo que ese es uno de los problemas que se siguen dando ahora, ¿no? Por no haber hecho caso justo de esas identidades muy antiguas, que entonces juntaron cuestiones, bueno, entidades que no eran que más bien estaban separadas, ¿no? Entonces, Líbano por eso es un buen ejemplo en 1920, cuando se crea lo que van a llamar el Gran Líbano, pues se crea junto a la Gran Siria y eso pues genera muchas dificultades
entre, entre los locales. Pero la Gran Siria, por ejemplo, que tiene pues, ciudades muy marcadas y que sobre todo las vimos muy claramente en todo esto que fue la primavera árabe y luego la guerra en Siria, en los últimos tiempos, pues ahí también tenemos la fuerza de Damasco y la fuerza de Alepo. Estas eran dos entidades separadas, en realidad nunca quisieron ser parte del mismo país, ¿no? Y sin embargo, por las decisiones que se hicieron por parte de las potencias, pues eh, fueron incluidos en el mismo sitio. Y un poco se alarga en el tiempo ese tipo de conflictos con Israel y Palestina, ¿no? Donde en efecto dos entidades también que ahí resulta contrario, es decir, que estaban unidas, se separan y bueno, todo lo que conocemos y de lo que nos habla magistralmente en el libro de Guy Boxer, ¿no? Que explica cuál fue esa situación caso de, ya en el caso de Israel, que es un estado que se crea más tardíamente que Líbano, Siria, Jordania, porque es hasta 1948. Pero todavía después de Israel vienen otras entidades. Los Emiratos Árabes es una creación de los años 70. Entonces, aunque tiene toda la herencia de la península arábiga, de los árabes propiamente dichos, pues son entidades recientes, ¿no? Así es que, así es que lo que vemos es un mundo cambiante, es un mundo muy rico en manifestaciones culturales, civilizatorias, etc. Por eso me nació la pertinencia de un libro que se refiere a todo este proceso, cómo la caída del imperio se forma en todos estos países. No porque fueran completamente nuevos, sino porque ya hay una identidad moderna, podemos decir, usando el término, pero con muchos problemas en el diseño, porque por ejemplo, en Irak hay una parte de la frontera con Kuwait que le dicen el hijo de Churchill, porque era un brinco así el trazado. Dice, ahí es que le dio hijo de Churchill, porque estaba dibujando el mapa. O sea, para darnos cuenta de, de la pues de lo azaroso, de cómo se diseñó eso sin mucho conocimiento de lo que sucedía internamente. Por ejemplo, Anatolia, a través de todos los tratados que mencionamos, Ebles, etcétera, es muy complicado porque Anatolia querían que fuera italiana. En ese momento, los turcos, sobre todo Ataturk, no lo permiten y Anatolia se da conformada como parte de la Turquía actual, de la República Turca, pero a punto estuvo también de no pertenecer a Turquía como ahora. Entonces, es un proceso bastante complejo y que a veces sí hay que leer y releer. No me habían dicho que tal cosa era. Beirut era un puerto sirio, no era un puerto libanés, porque ahora cualquiera me puede decir, oye, no, ¿qué estás inventando? ¿Cómo que no va a ser libanés? Está en Líbano. Pues sí, pero Líbano era una entidad más pequeña. Sencilla, que era la que tenía los puertos más importantes de la zona, que ahora son libaneses, pero sí, Siria. Entonces, pues es de una complejidad
muy enriquecedora, creo yo, y que por eso creo que es muy importante que, que nos desenvolvemos un poquito también de nuestros problemas de México, que veamos también cómo son otras realidades, otros países que tienen de ricos, que tienen importancia. Fíjate, por ejemplo, en la región podemos estar hablando como de 17 cristianismos diferentes. O sea, no es como México, cristianismo romano, latino. Allá en general le denominamos cristianismos orientales, porque son, como 17. Y lo mismo es el Islam. En general trasciende mucho más eh, chiitas y sunitas, pero hay alawitas, fatimitas, eh, hay una variedad impresionante también con sus propias, con sus, con sus propias particularidades, ¿no? Y eso ya lo hace pues una dimensión. Todos los cristianos no son como los católicos de México, no. Hay una diferencia, aunque hay mucha cercanía. Y eso, déjame regresar a la parte donde se cortó, estabas hablando de la tolerancia, pero gracias al libro recuperas esta parte que además vuelve un poco también después sobre lo azaroso de este genocidio armenio, o no genocidio, como tú dices, pues para el gobierno turco ese genocidio no existe, ¿no? Y esto, y por otro lado, al momento de trazar políticamente el mapa de Oriente, Armenia sí se vuelve una república, aunque la absorba la Unión Soviética al principio, pero los kurdos, ¿no? Los kurdos se quedan ahí en la nada y vuelven una minoría. Y en el tratado, en uno de los tratados se había establecido que podía haber la república kurda. En otros trabajos se insistió en eso. Kurdistán es la entidad nacional con mayor población, 30 millones de habitantes, que no tiene reconocimiento, ¿no? Es decir, no se acepta que puede ser un país, una entidad nacional. Y claro, y respecto al armenio, hay una cantidad de libros, de documentos, etcétera, que lo hacen algo muy rico, pero que sí resultó un problema muy serio, tan serio que se sigue manifestando hasta nuestros días. En la actualidad, Nagorno-Karabaj, otro país impulsado por Siria, está en guerra permanente con una parte de Armenia, hay muertes constantemente, es decir, a mí, por ejemplo, me extraña, no es tanto que me extraña, a veces no entiendo por qué la manera tan simple como se ve la guerra Rusia-Ucrania, cuando esto se había prefigurado desde hace varios años que ya Rusia había tomado unas partes de Ucrania. Desde acá decimos, no, pero eso eran elecciones papito, ¿verdad? Que el pueblo decidió que quería ser parte de Rusia o no. En fin, es algo es mucho más complejo. Más complejo, ¿no? Más complejo y lo que sí debería de llamarnos la atención, o más bien lo que sí tendríamos que entender, es que la gran producción cerealera del mundo procede de esa región, de Rusia y de Ucrania. Es decir, de veras, a mí me extraña que hasta el momento no haya habido una crisis de esos, de trigo, de cebada, etcétera, por la guerra, pero fíjate que además ahí también tenemos una guerra sin Kennedy, porque es una guerra donde se ponen de acuerdo los dos contendientes para permitir que salga el grano, ¿no? Y ahorita Rusia está presionando para contener el grano si no le dan algunas facilidades, bla, bla, bla. Entonces, todo esto se sigue hablando de la cultura y que acercarnos a ella nos va a dar luz, porque los grandes procesos que estamos viviendo
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que es un muy buen libro para dejar de vernos el ombligo por un momento y conocer, como bien decías, esa parte de la historia que se nos mal cuenta cuando estamos en la primaria o en la secundaria, que muchas veces no entendemos, que tiene gringo nos pone ahí a Drácula como el gran defensor de la frontera, ¿no? Estas cosas que de repente, pero nadie te menciona el tamaño ni la importancia del Imperio Otomano, ni lo que representó su caída. Y yo creo que tú lo haces perfectamente. Y una cosa que cuando empecé a leer, inmediatamente noté tu amor por el cine, perdón, porque hace referencia desde la producción al cine. Entonces dije, tiene que haber algún libro que hable sobre ese heroísmo, sobre el heroísmo del caballo. Que planteas ahí, ¿no? Hablando de una película de Spielberg, pero real, basado en un hecho real. Durante la Gran Guerra murieron 6 millones de caballos y eso en general no se dice en ningún tratado de historia, ¿no? No se le presta atención a eso. Y sí. Es tremendo, ¿no? Una mortalidad de ese tamaño, ¿no? Y lo que se me hace bien interesante también en este sentido es, dices, la Gran Guerra es la primera guerra donde se usa el tanque, ¿no? En la batalla de Somme. Sí. Pero antes, esa función del tanque la cumplía el caballo. No sé, me dejaste pensando muchas cosas del caballo ahí, pero no, que no. Sí, como un animal con tal envergadura, ¿no? Con una naturaleza muy fuerte, muy presente en toda la historia del mundo, ¿no? Así es. Porque de verdad no podemos imaginar Roma sin caballos, muchas veces conquistas. Sí. Incluso la conquista española, ¿no? Sin la sorpresa del indígena, que la animal que no conocía. El caballo, en América, claro, también eso muestra la importancia que ha tenido el caballo, además de la belleza del animal, de la belleza implícita que tiene, ¿no? La portada de un libro mío, 4 puntos orientales, son unos caballos de Chirico, ¿verdad? Porque además el caballo, pues sí, está muy asociado también a ese contexto, ¿no? Al contexto del Medio Oriente, ¿no? Toda la iconografía, etcétera. Y bueno, y muy presente en mucha de la literatura. El gran novelista kurdo Yasser Kemal, el caballo es fundamental, se convierte en un personaje. De hecho, una de sus novelas, el personaje principal es un caballo. Entonces, es interesantísimo. Un escritor muy importante al que le escatimaron el premio Nobel, que no es como le llaman el premio Nobel la lengua kurda, ¿verdad? Pero es excelente. Y ya hago menciones a este autor en diferentes trabajos que me parece. Carlos, qué gusto platicar contigo. ¿Dónde consigue la gente la caída del Imperio Otomano y la creación del Medio Oriente? Pues, desde luego en la librería Bonilla, que es el editor junto con la UNAM, estará en algunas librerías de la UNAM, pero también en Gandhi y en Sótano. Así es que, y creo que además también lo pueden pedir a la librería Bonilla, si lo desean, puede ser un pedido a través de Amazon o cualquier plataforma. ¿Y a ti dónde te encuentra la gente en redes sociales? Bueno, estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, y con mi nombre, un agregado, solamente para fines de identificación, Carlos Martínez Azar Prof, profesor. O sea, es muy sencillo localizarme. Y en la red de Sucumo, el seminario en el que hemos organizado el libro, que es el Seminario Universitario de Cultura del Medio Oriente,
Sucumo, y también estamos en redes como Sucumo, para todas las actividades que hacemos, que son muy variadas, de diferente, que hablamos de problemas del Islam, del cristianismo, territoriales, de la guerra, de muchos de las situaciones que se dan en todos estos países. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en esta charla que nos quedó muy cortita. Esperamos algún día tener otra. Con todo gusto. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en X, antes Twitter, como @cernícalo. Y les recuerdo que está el podcast de Una Charla Como Cualquiera, donde hablamos de diferentes temas. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima aquí en las charlas desde la Librería Bonita. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a ti, Carlos.